acudió una señorita que decía tener antecedentes de ruido articular. Llegó a nuestra catacumba, nosotros hicimos un diagnóstico rápido. Antes le sonaba la articulación temporomandibular. Ahora ya no le sonaba, le dolía mucho y no podía abrir la boca. Estaba desesperada. Entonces le dijimos, con asiento, ¿cuándo fue el episodio? ¿Ayer o anteayer? Y eso es un episodio agudo. Le invitamos a que se relaje, respire, tenga confianza y empezamos a trabajar haciéndole los movimientos de reposición fiscal con ella misma. Adelante, atrás, llegó adelante, abre la boca y abrió lo necesario. Pero mantenga la boca siempre adelantada y relajada. Alimentación blanda, trata de tener los dientes separados, ¿no? Porque el labio para funcionar puede reiniciar nuevamente el caso de luxación discal sin reducción como el cual lo visitamos. Esto fue visto por los chicos del grupo, fue tan rápido, algunos casi ni lo vieron, pero ¿qué nos dice, jóvenes? Aquí empiezo con la unidad asistencial de servicio de dolor facial, apnea del sueño y trastornos temporomandibulares, que tiene el epónimo Eduardo Ortiz Cárdenas, el papá de nuestro querido profesor Fernando Ortiz, que nos motivó por apoyo, que sabemos. Y esta unidad funciona como resolución del canal 472 desde el año 2015. Donde haya un profesor con su estudiante en pre o posgrado, funciona esta unidad de servicios de dolor facial, apnea del sueño o trastornos temporomandibulares. Entonces, lo hicimos. Esta fue la fecha de inauguración de esa unidad. La oficina administrativa, porque si quiere hacer, esta unidad funciona donde hay un sillón, donde hay un paciente y un operador. O sea, no necesita una sede oficial. Tenemos una sede en el costado, ¿no?, que funciona los días viernes de 12 a 6, pero aquí está mucha gente. Nuestro fisioterapeuta, Pinado, que en paz descanse, porque el COVID se llevó por una de nuestras bajas, pero ahora la reemplaza la licenciada Jenny Cornejo. En la clínica universitaria está atendiendo Jenny Cornejo, haciendo terapia física, ¿no? Con kinesioterapia, ultrasonido, láser, diversos elementos de fisioterapia para poder resolver de manera transdisciplinaria, ¿no? Y también estamos atendiendo pacientes acá al consultorio psicológico con la doctora Natalia Ramírez, quien es una gran aliada, ¿no?, para resolver de un modo profesional los temas psicológicos de nuestros pacientes. Y aquí estamos viendo al doctor Julio Ochoa y nuestro doctor Fernando Ortiz, su hija, que también ha terminado la carrera y ahora es una gran psicoanalista, como José Luis Cornejo, el doctor el ortopedista Darío Mesa, uno de los tres calibrados, el doctor Abraham y el doctor Fernando. En el grupo de tres calibrados es el 1, 2 y 3. Vamos a continuar. Ya estamos en el tiempo de la transdisciplinaridad. Van a tener que revisar ese concepto porque supera el aspecto de la multidisciplinaridad, de la interdisciplinaridad, es otro tiempo. Entonces, este esquema, para familiarizarnos un poco más, está tomado de lo que son. Los trastornos temporomandibulares jóvenes son un conjunto de signos y síntomas. No es una sola cosa. Y es por eso que es difícil a veces el abordaje. O sea, no es una sola entidad. Es una entidad que se manifiesta con dolor de cabeza, pero asociado al dolor de los músculos temporales. Cualquier otro dolor de cabeza no es. Dolor facial, dolor de cuello y hombros, dolor y ruido de la articulación temporomandibular, alteración y o limitación
disfunción de los movimientos mandibulares, pues en apertura y cierre, lateralidades, etc. Disturbio del sueño y diversas manifestaciones disfuncionales del sistema estomacal. Ahí están las figuritas, dolor de cabeza en relación a la sien, con los músculos temporales, problemas de la articulación de la mandibular, la mandíbula, cuello, hombros y espalda. El trapecio es nuestro aliado para este cuerpo. Los recurridos en la articulación, alteración del movimiento mandibular, no solamente apertura y cierre, sino la incoordinación muscular o las excéntricas, lateralidades. Bien, esto también es disfunción. Esto es también un desorden, ¿no? Miren, la pérdida de la cima cuspidia de ambos caminos. Fíjense la faceta de desgaste parafuncional. Vean en este nivel las abrasiones verticales filamentosas, ¿no? Eso es una manifestación del desorden, del trastorno a nivel dental. Vean la función cervical vestibular, pero hay que reconocerlo. Esto es en cuña. Tú metes el dedo, la uña, y se va a quedar, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso y diferenciar la función cervical vestibular, que hay que reconocerlo y diferenciarlo, ¿no?, de los desgastes por cepillado traumático. Es que esta zona es muy lábil y el módulo de elasticidad es rebasado por las fuerzas no funcionales. Van a ver que las fuerzas no funcionales son evidentemente destructivas. Entonces, la presión cervical vestibular es una manifestación de los trastornos. Vean, qué hermosa fotografía. Aquí la fracción vertical filamentosa, ya eso estaba rajado, fraccionamiento vertical. Vean estenosis pulpar, cálculos dentarios. Ahí está, pulporito, ensanchamiento de la lámina dura, alteración del ligamento frontal. Este artículo es reciente, lo he visto en la bibliografía de ustedes, y me ha parecido interesante porque está dándonos las últimas pautas. Manfredini y colaboradores nos está dando las recientes pautas calientitas sobre lo que debe hacerse de manera consensuada en torno al diagnóstico, en torno al tratamiento y el manejo de los trastornos temporomandibulares, ¿no? Entonces, la Red Internacional para la Metodología del Dolor Facial y Trastornos Relacionados es una red apoyada por la Asociación Internacional para la Investigación Dental. O sea, una alianza poderosísima que norma lo que debe hacerse o no. Si nosotros no actuamos de manera normalizada, es una situación de aventura. Siempre hay que estar respaldado por la literatura. Entonces, aquí el artículo lo más importante para esta clase, recogemos que se están planteando, ¿no?, de una manera normalizada aspectos sobre la etiología, el diagnóstico y el tratamiento, para no dispararse a cada uno. Por ejemplo, van cayendo los mitos. Hace mucho tiempo, cuando había en escuelas la patología, la libertad excéntrica, y todo el mundo pensaba que se podían resolver los trastornos temporomandibulares resolviendo los temas dentarios, los temas oclusales. Y entonces, esto cayó. Ya no es. Casi el sistema dentario, el factor oclusal, juega un rol mínimo o a veces ausente en los trastornos temporomandibulares. Ahora, las investigaciones han demostrado que la etiología de los trastornos temporomandibulares están relacionados con una combinación de factores biopsicosociales. Entonces, en nuestra carrera, en nuestra formación, ahora que está de moda la ley 32.210, que nos da carácter de profesión médica desde el 67, y para que los médicos digan que ahorita no más, no. Tenemos que reforzar nuestro razonamiento médico, biológico, las ciencias básicas, la embriología, la histología, la fisiología, el razonamiento médico. Aquí tiene que estar lo biológico. Pero también tenemos que agregar
el conocimiento psicológico. Porque la boca no está caminando sola sin el cerebro. Entonces, psicológico. Por eso es que el doctor Working, el inventor del DCTMD, se casó, no había otra, con una psicóloga, la doctora Lina Dedes, ¿no? Y tuvieron un hijito que se llama el DCTMD, ahora es conocido actualmente. Pero también hay que entender el aspecto social, ¿no? El aspecto social, antropológico, etcétera, juega un rol importante. Es decir, nosotros tenemos que ser holísticos para resolver exitosamente. Uno solo no lo va a resolver. Tendríamos que tener mucha experiencia, entrar por la transdisciplinaridad para tener ese know-how de resolver los temas de un modo más integral. Pero mientras tanto hagamos alianzas con el neurólogo, con el otorrino, con el psiquiatra, con el psicólogo, con el traumatólogo, con medicina física, hagamos equipo, ¿no? Consultemos a nuestros profesores y entraremos de este modo integral. Este término, colegas de jóvenes, representa entonces un reto para nosotros. Este artículo entonces nos dice que la toma de decisiones debe estar centrada en el paciente, ¿no? En la transdisciplinaridad, el paciente incluso participa, ¿no? Dentro de la conversación que tienen los diversos especialistas. Entonces, aquí, ya lo hemos dicho, es una ventaja para gestionar los trastornos temporomandibular, siendo el tratamiento del proceso desde la historia clínica hasta el diagnóstico y tratamiento, pasando por el examen. Las expectativas deben centrarse en aprender y controlar y manejar los síntomas y disminuir su impacto en la vida cotidiana del individuo. Resultado 2. Los trastornos temporomandibular son un grupo de afecciones que pueden causar signos y síntomas como dolor orofacial y disfunción de los dichos músculos esqueléticos. En sí mismos TTM pueden ser generadores de dolor orofacial y disfunciones de origen musculoesquelético, no solamente local o regional, sino de todo el organismo. La etiología se reafirma que es biopsicosocial y multifactorial. Vean, por ejemplo, aquí. Es una imagen de resonancia magnética. El paciente viene con una prueba de trastorno temporomandibular y el operador realiza los procedimientos de diagnóstico. El operador. Y entonces la pregunta es, ese procedimiento de diagnóstico, cuando él dice, sí, es un trastorno temporomandibular, es una luxación discal sin reducción, puede ser verdadero o puede ser falso. O sea, puede su diagnóstico decir que verdaderamente hay un trastorno, o puede decir que verdaderamente no hay un trastorno. Es otra cosa, es una neuralgia del trigémino. Pero está haciendo diagnóstico respecto al trastorno temporomandibular. También podemos encontrar, y esto hay que luchar, falsos positivos. A la final es una caries interproximal y el paciente no podía abrir la boca, uno creyó que era un trastorno temporomandibular, discal, muscular, y era el resultado de una simple caries dental oculta que no se ve clínicamente. Mucho cuidado, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que tener el derecho moral, científico, ético de saber diagnosticar trastornos temporomandibulares, así como también el derecho de diagnosticar caries dental que pueda presentar maloclusiones. Y entonces le digo, ¿tú sabes diagnosticar caries dental? Sí. Muy bien, ¿te has calibrado con experto? ¿Quién es tu gol estándar? ¿Quién fue tu gol estándar? ¿Cómo te has calibrado? ¿Cómo sabes que esta no es una simple fluorosis? El reto está entonces en saber diagnosticar y tener una validez. Hay pruebas estadísticas que nos pueden dar la validez. Y la validez se desdobla en dos cosas. O eres sensible, es un término estadístico que significa eres capaz de diagnosticar a los verdaderos casos, a los verdaderos enfermos, a los verdaderos disfuncionados. Eres campeón. Pero de repente eres bajo en especificidad. O sea, no puedes diagnosticar sano, todo por enfermo. No, tú tienes que tener alto puntaje, más del 70% en sensibilidad y especificidad. Yo tengo que estar en capacidad de encontrar al verdadero disfuncionado o al verdadero sano.
Estás libre, solo fue un susto, no hay nada. Como lo que tenemos que hacer en el curso de CIA 3, a partir de CIA 3, CIA 4, hacer la ficha de triaje con los pacientes. Si no tiene nada, puedo hacer el cuestionario de signos y síntomas. Si está libre, hago mi rehabilitación, o hago mi ortodoncia, o hago mi cirugía. Pero si encuentro un problema, no puedo poner el puente, no puedo poner la corona, sería iatrogénico. No le puedo hacer una ortodoncia, estimada Carolina. La pregunta está respondida en público. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Yo tengo que mi diagnóstico contrastarlo con un estándar, como es la resonancia magnética. Por ejemplo, aquí estamos ante un caso de ilustración discal con reducción. Miren, el piso está acá adelantado. Con abre la boca y ingresa a su lugar. Muy bien. Eso sí, es confirmación con un método muy avanzado de mi diagnóstico. Pero este diagnóstico lo puedo hacer clínicamente. Eso es importante. Así que, si ustedes van a buscar un paramédico, pueden encontrar el síntoma de la receta. ¡Qué bonito sería! Estaríamos en memoria. Si decimos muy bien, para el trastorno muscular, tal cosa. Ya está, toda la batería. Gracias. Y para el trastorno articular, tal cosa. Muy bien, se acabó, funciona. Pero en los trastornos temporomandibular no ocurre eso. Hay muchas etiologías y no hay un tratamiento único. Podemos confundirnos, podemos frustrarnos. Entonces, de lo que queda es seguir batallando en analizar los factores etiológicos. Y los factores etiológicos pueden ser predisponentes, ¿no? Los que aumentan el riesgo de trastorno temporomandibular. Por ejemplo, una hiperlaxitud puede ser un factor predisponente. Los factores que producen la aparición de un trastorno temporomandibular se llaman iniciadores. Me sacaré de mi pareja, me sacó la vuelta y empiezo a apretar los dientes. Ya, eso es el factor iniciador. Factores perpetuales. Los factores que interfieren en una curación o favorecen la progresión del trastorno temporomandibular. No puedo dormir, el sueño es mi problema principal, entonces puede ser un factor perpetual. O vivo debajo de Santa Rosa, donde los aviones están día y noche malogrando nuestro sueño. Puede ser un factor perpetual. En algunos casos, uno solo puede jugar un rol muy importante y eso se llama factor contribuyente. Sí, adelante. No, es un ejemplito. Muy bien la pregunta. Porque un factor iniciador puede ser una resina que recientemente le has puesto y eso te incrementa todo, te trae todo. Una resina elevadísima puede dar dolor de cabeza si es que has invadido la mutua protección. Ustedes saben que cuando uno hace apertura y cierre, adelante no debe haber contacto. Si en tu resinita choca en apertura y cierre, ya le puedes ir produciendo un posible dolor de cabeza. Qué bonito quedó la resina, estuvo bien, pero me empezaba a doler la cabeza. Muy bien, viene la consulta. ¿Qué más siento? Siento que acá hay una pequeña cosita que cuando abro y cierro me choca, dolor. Muy bien. De palma, no hay dolor, muy bien. ¿Saben que me han puesto una resina ahí? Marcador pulsar de 12 micras. Previamente utilizan su chin stop, que nos enseñó el doctor Fernando Ortiz. Entonces, sigue en Mendoza, y acá lo hemos visto ya los jóvenes, y hacen correr en apertura y cierre el chin stop de 8 micras. Si se queda, cambias de papel, le pones el chin stop o el papel articular de 12 micras, jalas, localizas abajo y arriba, desgastas la resina, y es como un lavado de oído. Se libera, se me fue el dolor de cabeza, me abrazo, todo, doctora, ¿no? Entonces solamente es un ejemplo. Qué buena la pregunta, así tiene que interrumpir, ¿ya? Solamente son ejemplos, porque si no puede quedar ese mito que el estrés es el factor iniciador de todo. No. Depende de la adaptación. Vamos a ver. Un factor riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable
asociada con un aumento de probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido, digamos, de desorden, ¿no? Estos factores de riesgo pueden ser biológicos, ambientales, de comportamiento, socioculturales, económicos, etc. Y pueden sumarse unos a otros, aumentar el efecto del estado de cada uno de ellos, producir un fenómeno de interacción. Esto lo hace con un reto. Esto lo hace bonito. Entonces, si tú conoces los factores de riesgo, puedes predecir. Puedes ser un profeta. Puedes ver las posibilidades causales. O sea, ¿por qué viene su trastorno temporomandibular? Puedes hacer un buen diagnóstico, puedes trabajar el triaje, puedes hacer cribaje o tamizaje, etc. Puedes hacer prevención. Y este gráfico es de Okeson, que nos describe la interrelación de los factores de riesgo. Claro, como Okeson es seguramente el lugar de acuerdo los factores sucursales. Yo le pondría al final. Casi parecido veía aquí también Peché, cuando vino acá a Perú, el doctor de Guimaraes, él rompió la ficha de oclusión. Pero una paciente no reivindicó esa fecha de oclusión porque había que nivelar la curva oclusal. Entonces, son los siguientes: los factores psicológicos, factores oclusales, traumatismos, puede ser macrotraumatismo, microtraumatismo, el estrés emocional, donde interactúa el sistema gamma de frente, el estímulo doloroso profundo, que lo vamos a explicar, la parafunción, ¿no? Todos estos factores etiológicos se están dando la vuelta y viendo la debilidad del paciente. Si el paciente tiene una buena adaptación, dado por factores genéticos, biológicos, hormonales, etc., no va a haber enfermedad. Pero cuando la adaptación se pone en riesgo por estos factores genéticos, biológicos, hormonales y otros, el individuo desarrolla síntomas de trastorno temporomandibular. Aquí, pensando científicamente, podríamos hacer ya un análisis de regresión logística para ver cuáles de los factores tienen un coeficiente más elevado, una asociación. Sería bueno, hay que hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, los trastornos temporomandibulares sobres finalmente ponen a prueba nuestra evolución. Yo le digo al paciente cuando viene con trastorno temporomandibular, le digo, vamos a ver hasta qué punto ese dolor de cabeza es un mensaje para ti. Es derecho, es izquierdo, la frecuencia, etc. Vamos dándole cierta biodescodificación. Y ya cuando se instala el problema, los trastornos pueden ser de naturaleza aguda o crónica y empieza toda la sintomatología de un verdadero trastorno temporomandibular. Y ahí tal vez ya no sea necesario intervenir, ya hay que hacer otras cosas, ¿no? Por eso hablo de transdisciplinariedad. Consideraciones oclusales como etiología de trastorno temporomandibular. El primer factor de riesgo, ¿no? Miren, chicos, esta es una situación de disyuntiva. Si los factores oclusales serían los factores causales, el psicólogo dentista sería el único que puede resolver eso. Pero si los factores oclusales no juegan un rol etiológico, entonces el dentista no tiene nada que hacer. Pero como esto se combina, ¿no? Esto se combina, podríamos repartirnos el trabajo para resolver exitosamente el problema del paciente. Aquí, con la interferencia, se identifica con el Shin Stop, se localiza como ustedes lo están haciendo, ¿no? La interferencia, elimina la interferencia y se acabó. ¿No? En un primer momento se pensaba que todo era la oclusión, excéntrica, guías anteriores equidistantes, guía lateral canina exitosa, después se empezó a hablar de la función del grupo parcial anterior, parcial posterior, completa, etc. Todo bien. Le hacía la equilibración al paciente y el paciente seguía con su dolor. Entonces, no necesariamente la oclusión es un factor único. Trabajamos la distancia de relación céntrica más en la investigación, medíamos marco aquí, etc.
demostrábamos que había interferencias, ¿no? Cuando estaba haciendo la ortodoncia, encontrábamos que había interferencias, y a veces había que poner maquitas extrafusales para reducir la interferencia, etc. Pero algunos hicieron trabajos para reivindicar la oclusión sin querer que bien. Fernando Ortiz dijo, vamos a tomar la oclusión, pero también vamos a tomar de la mano el factor del estrés, la ansiedad, y utilizó el INARI. Entonces, eso sí es una buena jugada, porque si yo cojo un factor más o menos determinante, puedo campeonar. Entonces, así, encontró una relación estadísticamente significativa, ¿no?, entre la posición. Miren, esto también es un ejemplo, porque algunos cuando probábamos cómo estaba la guía lateral, la guía anterior, la llevaban risa y exitosa. Pero el grupo hemos dicho, a ver, viene a 0.5, a 0.2, y el hilo se trababa. Había interferencia en la desoclusión progresiva. Moraleja, tu dinámica, hazlo progresivo. Consulten a los profesores, ¿ya? Entonces, aquí en esta tesis se encontró que sí había, por lo menos en algún momento, una relación con la oclusión. Jen Mendoza, alumno de Fatama, alumno del doctor Julio, alumno nuestro, dijo, allá muy bien, ¿cuál es el más probable, el factor oclusal más contaminante, más dañino? Y de repente empezó a trabajar ya las interferencias en el lado de no trabajo. Quiere decir que si hago movimiento hacia el lado derecho y el canino se levanta, aquí la molar contacta, eso se llama interferencia no trabajo. Esas son las más peligrosas. Él entró a hacer este tipo de estudio. Y entonces dice, cuando se evaluó la asociación entre las interferencias en el lado no trabajo y los desórdenes temporomandibulares, se encontró una asociación significativa de P igual a 0,003. Muy buena relación. Y una fuerza de asociación de Weber 3.1. O sea, sí. Sin embargo, este estudio necesita ser trabajado en función al tiempo, porque pueden haber varios factores. Como hizo Fernando, trabajó con el grupo de los que tenían ansiedad y no ansiedad, y ahí tenemos que hacer las divisiones, o sea, apareamiento, metodología. Bueno, se puede decir finalmente que existe relación entre la presencia de la interferencia y los desórdenes, pero no se puede establecer una relación causal, porque si no, lo demandaríamos. La gente pensaría que ya todos los pacientes que tienen interferencia y no trabajo pueden hacer trastorno temporomandibular, deberían ser. ¿Ves? No es así. Bien, hemos agotado la parte del factor oclusal. Otro factor de riesgo es el traumatismo. Miren, el macrotraumatismo. Una caída de mentón, un codazo, una pelota de básquet, o una resultante de la articulación temporomandibular. De hielo te puede ser una luxación discal. O puedes tener microtraumatismos, ¿no? Pequeñas fuerzas como la gota de agua. Como la gota de agua. Y ya es un reducismo o el abrasamiento. Puede producir microtraumatismos sobre los tejidos sometidos a carga. Es decir, dientes, ahí está, internamente están los componentes de cruzamiento de la lámina dura, abfracciones o los músculos. Miren, aumenta el tono muscular, el superior externo, superior, inferior, el superior trabaja jalar el disco, ¿no? Entonces vamos a tener una luxación discal. Se escapa el disco. Y esto es acción del microtraumatismo, o sea, fuerzas repetitivas. No son significativas al momento, pero diariamente sí. Tercer factor, estrés emocional como factor de dolor. Miren, un poco de Hans Selye. Y esos dibujitos ahí más o menos complicados, una ochoa, ¿a quién nos hace acordar? La doctora Giovanna, ¿a quién nos hace acordar? El papá de doctor. El doctor Eduardo Ortiz. El doctor Eduardo Ortiz era un loco adorable.
llenaba la pizarra con figuras de la silla turca importada o que le ferende la motoneurona gamma y todo. Al final era un dibujo surrealista, pero salías contento. Mira, Hansel le digo el libro, el desestrés, la hormona violadora de cortisol, la violadora de ACTH, ¿no? Esta hormona adrenocorticotrópica, toda la cascada. Entonces, se demuestra que la emoción, donde juega un rol importante, primero la corteza sensitiva, todas las emociones, el desprecio, la indiferencia, el sueño lúcido, todo eso es captado por la corteza cerebral posterior, ¿no? El hipotálamo también empieza a trabajar y ahí ya viene la pituitaria, ¿no? Y se empieza la cascada de liberación de hormonas y viene toda una situación de respuesta que no solamente va a alterar por lo que una interferencia que afecta a la motoneurona alfa, una interferencia afecta a la motoneurona alfa, fibras basales, también va a afectar a las motoneuronas gamma diferentes. Aquí está, gamma. Intrafusales. Este es el sistema, la motoneurona de los psicólogos. La nuestra es la que está acá, extrafusal, los equilibración musal, tratos musales, vamos a trabajar con las alfa. Pero si tú entras a la parte comportamental, vas a campeonar porque trabajas con alfa y con gamma. Miren, una situación estresante, el cuerpo genera energía. Y hay técnicas, ¿no? Hay técnicas, una herramienta puede ser, pero es una herramienta decente, pues, ¿no? Ante una agresión, etc., hace como el chavo, espera, ¿no? Y te metes al baño y le dices la C, S, M y etc. Un montón de cosas. Y das puñetazos ahí. Toma, ¿ya? Y sales del baño y con la corbatita, allá, no pasó nada, todo está bien, ¿no? Entonces, chicos, porque si tú no haces eso, puedes hacer infarto cardíaco, puedes hacer derrame cerebral. O si no, también pues ya haces ejercicios, ¿no? Y mucho mejor liberación externa. Pero también puede haber una situación interna. Por eso no reprimas. Aprende a eclosionar, ¿no? Aprende. Puedes tener dolor irritable, puedes tener problemas de arritmias, hipertensión, asma, contractura muscular. Y este es un problema. Y eso es la liberación interna. Porque partíamos que el estrés en realidad es una respuesta, como decía Selby, respuesta inespecífica del cuerpo ante una situación de amenaza. ¿Qué? Yo me acuerdo que dice, oye, ¿sabes que le he visto a Juan saliendo con tu novia? No sé si te estarás sacando la vuelta. ¿Y esa noche acaso vas a dormir? No duermes. Vas a empezar entonces a maquinar en tu sueño, vas a matar a ese agresor. Y al día siguiente todavía vas a acercarte, oye, soñé que te morías, estás bien, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué hora tenemos, por favor? Sí. Muchas gracias. Entonces, liberación interna del estrés. Miren, derogadas es un padre también. Este psicólogo dijo, 90 preguntas, y de las 90 yo ya puedo tener somatizaciones, depresión, ansiedad, psicotismo, etc. Excelente. Entonces, Working y Linda Levese inventaron el eje 2. Ya van a llegar al eje 2. Yo solamente voy a dar la base del factor de riesgo. Y en ese eje 2 tú puedes diagnosticar los rasgos de ansiedad. Ansiedad todavía es un mecanismo de respuesta, la estás luchando, la estás peleando y estás ahí, ¿no? Pero tu corazón está acelerándose, tu musculatura está en tensión, te pones pálido, tu corazón está acelerado, ¿no? Ya vas teniendo estos síntomas. Pero todavía es bueno, porque está en relación a la fase aguda del trastorno. Bueno,
Esa es la ansiedad. Se puede identificar. Hay test psicométricos. Biológicamente podemos identificar la ansiedad. Pero si ya pasa el tiempo, antes se decía 7, 8 meses, ahora es 3 meses más o menos que hay pasado la etapa crónica que va ligado más o menos con la depresión. Ya te cansas de luchar, ya fuiste al neurólogo, ya te fuiste al psicólogo, ya te fuiste al otorrino, ya te fuiste a todos los médicos, hasta un dentista. No has encontrado la solución. ¿Qué tendré? No tendré cáncer, no tendré un tumor. Entonces no hay solución. Aparte de eso, los problemas económicos, los problemas sociales, etc., ya te vas cansando. Ya vas pensando y dices, creo que me he equivocado de época. Yo no debí nacer en esta época, ¿no? Esas cosas hay que irlo viendo, ¿no? Porque ya vamos teniendo desesperanza e ideaciones suicidas. Mucho cuidado. Por eso que es una bendición el eje 2 para identificar rasgos de depresión. Tenemos la somatización. Cuando enfrentemos un trastorno temporomandibular, tenemos que verlo holísticamente, porque ese dolor de cabeza, ese dolor de mandíbula, esa tronadura de la articulación temporomandibular, de repente está viniendo acompañado de un problema pulmonar, o viene acompañado de un problema de enojo, y ahí está, miren, emoción y órgano. Tienen mucho miedo, riñones, estrés u obsesión del corazón, angustia, estómago, fluctuación, páncreas. No son imágenes diferentes. Van a haber coincidencias. Si quieres profundizar, búscate el libro de biodecodificación del francés, valor buen nombre, el discípulo del doctor de la nueva medicina germánica, ¿no? Genera lo que es la biodescodificación, ¿no? Como en el libro que vas a encontrar cómo cada órgano puede ir generando cierta sintomatología en la que el paquete va a incluir un trastorno temporomandibular. Miren, recrea como un estudio del gato de Rodinger, ¿no? El nombre de Rodinger, premio Nobel de Física en el año 1935, planteó justamente una aventura del gato y la caja. Cianuro, una cadena de cascada, mete un gato adentro y en algún momento aplica el botón y se libera el cianuro. Y dice dos cosas. Cuando abra la caja, el observador va a encontrar el gato fuera, ¿sí o no? Claro, sí que el cianuro está activado y entra a su pulmón. Pero ¿qué tal si la cadena también no se ha activado? El gato puede estar vivo. Esa era la gran hipótesis de Rodinger. Pasa el tiempo, ya en 2019, 2020, se reproduce el experimento ya con partículas subatómicas, bombardean subpartículas atómicas y demuestran que una misma partícula puede estar en rotación hacia la derecha y en rotación hacia la izquierda. Moraleja: el gato que tú has vendido y abre la caja va a depender de los ojos del observador. Por eso que lo que hace coaching, etc., va a decir: de ti depende tu destino. Tú decides si puedes crear realidad. En realidad tiene su fundamentación, ¿no? Tiene su fundamentación. Así que eso es para cerrar el factor de riesgo, ¿no?, relacionado con el estrés. Cuarto, porque son 5 para dormir. Estímulo doloroso profundo. Viene a la consulta un paciente, no puede abrir la boca y ya, como dijo el profesor Paredes, encontré a una paciente estudiante. Es un trastorno temporomandibular, luxación discal sin reducción. Hace su análisis más minucioso y miren lo que tiene. Porque clínicamente todo está blanquito, pero por dentro hay un problema de odontología. Y aquí hay un diagnóstico que hay que reivindicar, ¿no? Bell plantea en una clasificación la cocontracción protectora. El organismo es tan sabio que cualquier cosa
va a defendernos. Y entonces va a restringir los movimientos manticulares cuando hay dolor por este daño. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en los diagnósticos diferenciales. Cualquier dolor en estructura periodontal, erupción de una tercera molar, puede limitarte la apertura bucal. Un cuadro posherpético puede limitarte la apertura bucal. Una extracción dentaria como un pinchazo a medio dentario inferior, ahora que están ustedes pinchando, puede lesionar y generar una concontracción protectora agresiva y te va a limitar la apertura bucal, te va a limitar la lateralidad derecha e izquierda, la conductiva. Vas a pensar que estás ante un cuadro de trastorno temporomandibular. Entonces, moraleja, hay que tener cuidado con estímulos dolorosos en cualquier estructura del sistema estomatognático y regiones anexas. Posición de trabajo con la computadora, cómo cargas la mochila, posición postural, etc. 5. Actividad parafuncional sobre biología. Miren, hay movimientos funcionales y no funcionales en el sistema estomatognático. Comer, hablar, reír, pasar la saliva, pensar, son movimientos funcionales. Para eso está diseñado el organismo. Pero hay elementos que no son funcionales. ¿Cuáles son? Apretamiento dental, resinamiento dental, otros hábitos orales como la onicofagia, te comen las uñas. Tú que quieres hacer diagnóstico de trastorno temporomandibular y le has encontrado una nulidad en los factores clásicos, revísale las uñas a tu paciente y vas a ver cómo están todas comidas. Y ahí está entonces, oye, tú te comes las uñas, a ver cómo lo haces. Uy, qué rico, ¿no? Y eso es un factor. No me como las uñas. Mira, está bien larga. Ah, muy bien. Entonces, entre conversación y conversación, vas a ir viendo que se va comiendo el labio. O va haciendo un movimiento de fricción de las mejillas. O sea, movimientos atípicos, colegas. Ahí está. Esto es mala función. Poner tensión. Mira, la lengua, empuja la lengua. ¿Ah? Ahí está la lengua del caimán, de la lagarto, de hidrofagia, ¿no? Con hidrofagia, miren, así los brazos. Y aquí se gasta mucha energía en la parafunción. ¿Ya? En la parafunción se gasta mucha energía. Miren, la línea de exagerada. Cuando uno está haciendo, cuando uno está moviendo las mejillas, ¿no?, hacia los niveles por la parte externa. Entonces, acá se asocia la hiperactividad muscular. Y esto lamentablemente es un proceso subconsciente o es un proceso inconsciente. Y ahora abre los ojos y está pensando que cara. Entonces, miren, la parafunción genera entropía. O sea, ¿qué? Perdón, simplemente quise hacerlo un poquito dramático. La energía que no utiliza para lo que se te ha dado, el exceso de eso es entropía. Y acá la entropía es la función, genera entropía. La actividad parafuncional puede ser, en el libro, en lo que son encontrados, diurno. Pero en los que hacen trabajo de noche, ya ahí cayó. Mejor le ponemos entonces vigilia. ¿No? Entonces, el que trabaja de noche, los vampiros, etc., también pueden hacer parafunción en vigilia. Aquí está, pueden moverse la mejilla, la lengua, chuparse el pulgar, los dedos, algo posturales inusuales, tipo Vallejo, muchas actividades relacionadas con formaciones como correr lapiceros, alfileres, agujas, los herreros objetos, dar para la vida, o el teléfono violín. Durante las actividades diarias, las
paciente suele tener los dientes juntos y aplicar fuerza. O sea, no hay necesidad que el paciente nos diga, sí, aprieto los dientes. No, porque es una actividad subconsciente. Tienes que verlo de otra manera. Y hay actividad parafuncional en el sueño. Y para esto hay que estudiar la fisiología del sueño, ¿no? Acá el texto habla de las ondas, ¿no? Y hay que estudiarlo con el polisonógrafo, ¿no? Hay ondas después del estado cerebral beta, en la que todos estamos conscientes, el cerebro está trabajando entre 30 y 14 Hz. Cuando empezamos a dormir, empezamos a trabajar ondas alfa. En el cerebro de 14 Hz, pero a nivel ya del polisonógrafo, alfa 10 ondas por segundo. O sea, la primera etapa del sueño. Definitivamente, alfa es el inicio del sueño. Si ustedes empiezan a cerrar los ojos, respiran, relajan, como aquí algunos, están muy bien, están entrando a su alfa. ¿Ya? Pero las más pequeñas son las ondas delta. Si tú manejas tus sueños lúcidos ahí, eres un campeón. Porque puedes programar tu destino. Entonces, dentro de esto, también hay una fase del sueño REM, en la que después de 4 fases que hemos hablado, hay un momento de caos. Tú empiezas a moverte y los ojos están mirando ahí, están persiguiendo al agresor, y están ahí, resolviendo. Eso se llama REM, ¿no? Entonces, acá están los ciclos, ¿no? Comparados el polisonógrafo con las ondas del electrocardiograma. En el alfa hay que llegar hasta 0.2, menos ya eres cataléptico, ya no eres y puedes confundir. El sueño REM, ahí está, una actividad desincronizada en la que se producen otros sucesos fisiológicos, como la contracción de los músculos de la cara, las extremidades, alteraciones del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, movimiento rápido de los ojos debajo de los párpados. De ahí el nombre del sueño REM, movimiento rápido de los ojos, ¿no? Entonces se va siguiendo el ciclo, pero sería en estos sueños REM donde uno podría hacer con mayor probabilidad hábitos parafuncionales. Por eso hay que ver el polisonógrafo. Entonces, miren, se acostumbra que el sueño no REM, o sea, la mayor parte de las veces, porque eso es el 80%, es importante para restaurar la función de los sistemas corporales, todo lo que es físico. Durante esta fase del sueño aumenta la síntesis de macromoléculas vitales, proteínas, etc. En cambio, el sueño REM parece importante para restaurar la función de la corteza cerebral, del tronco del cerebro, y en esta fase del sueño se afronta y resuelven las emociones. No te sientas culpable porque veas que tu agresor lo sueñas muerto o lo sueñas enfermo. Estás resolviendo. El sueño no es ético. Miren cómo la actividad del músculo macetero en horas de sueño va a variar. Entrevista de trabajo se eleva el estrés, pelea con el padre se eleva el estrés, pérdida de empleo se aumenta el estrés, vacaciones en Hawái, vacaciones en Mango, también baja. Otro, echar de casa a una hija, elevadísimo, enfermedad grave de un hijo, elevadísimo, agotamiento físico, elevadísimo, exámenes en la escuela, una enfermedad, saltarse un examen, preocupación, ¿no? Eleva. Decisión de divorciarse del marido, tal de estrés, entrevista de trabajo, noticias de enfermedad grave de una hermana, etc. No se puede hacer mucho. Hay que dominar técnicas de control para minimizar estos elementos de... Este artículo es muy bonito porque hace investigación en adolescentes. Miren, los chiquitos ya pueden estar haciendo parafunción. Ahí está el hábito referido con más frecuencia, la onicofagia. Comerse las uñas, seguida de comerse los labios en mayor frecuencia. Entonces, de los adolescentes que presentaban el 71,4% mostró una distribución moderada. Sin embargo, en aquellos que tuvieron la práctica de la onicofagia. Hay que hacer un análisis más crítico de este artículo, pero nos va dando evidencias que la parafunción es como una pequeña bomba atómica y hay que saber controlarla. Colorín colorado, esta historia se acaba.